Muy bien, compañeros del mundo educativo, del mundo de la diabetes, estudiantes de universidad, médicos de RedSalud, ahora en el programa de educación médica virtual, primer programa en la historia del departamento para médicos de una institución completamente virtual. Vamos a hablar de lo que es la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Y siempre yo les muestro esta imagen porque es una imagen que simula un poco lo que es la diabetes mellitus, lo que yo denomino un verdadero monstruo epidemiológico. Y es un monstruo epidemiológico porque la diabetes fue considerada una verdadera epidemia sanitaria con una alta prevalencia mundial. Más o menos aquí está la prevalencia por regiones, por hemisferios. En todo el mundo más o menos se dice que el número de diabetes, 246 millones de personas en el 2007, con un pronóstico de 380 millones para el 2025, es decir, estamos hablando de un aumento del 55%. En Sudamérica estamos proyectando un aumento del 102%, del 43% para Norteamérica, los europeos que digamos tienen el problema hace rato de un 21%, y obviamente los africanos muy parecida a la nuestra, que es del 80%. Más o menos calculamos actualmente unos 16 millones de personas en Sudamérica y proyectamos unos 32.7 millones para el año 2025. Estas son las prevalencias por regiones, más o menos. En Colombia, sumados todas las regiones, está del 4.6%, hay series del 7-8%, y la serie mostrada por nuestro estudio en el 2013 en Armenia nos habla hasta de un 11%, una prevalencia muy parecida a la de los mexicanos, que tienen prevalencia hasta del 10% casi, proyectada de una prevalencia casi del 6% para el año 2025. Esta es la proyección del 2027, y fíjense cómo lo que está en rojo se calculaba más o menos el número de personas diabéticas, más o menos 1.500.000 habitantes, y fíjense lo que pasa en el tiempo con la enfermedad. Proyección al 2025, o sea, casi una gran parte de la población mundial. Recuerden que poblaciones como los indios Pima americanos, con una prevalencia del 50%, y los indios Nauru en el Pacífico también con una prevalencia altísima de casi el 50%. La diabetes es una afección crónica asociada a complicaciones serias, como cuáles complicaciones como la enfermedad cerebrovascular, que se dice que más o menos la enfermedad aumenta en 2 a 4 veces la mortalidad por enfermedad cardiovascular. A nivel cardíaco, entre 8 a 10 individuos diabéticos mueren por eventos cardiovasculares. Los pacientes diabéticos hacen retinopatía, y es la primera causa principal de ceguera en el mundo. Hacen enfermedad renal crónica, y es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Hacen enfermedad neuropática, y es una de las causas más frecuentes de amputación no traumática. La diabetes está entre las primeras causas de muerte en todo el mundo, es la quinta causa de muerte después de enfermedades infectocontagiosas, cardiovasculares, cáncer y lesiones. Aquí está en África, en América, fíjese, en mujeres y en hombres. Los efectos físicos, psicológicos y sociales de la diabetes están interrelacionados. Efectos físicos como complicaciones a largo plazo como la visión, la amputación, la cardiopatía, los trastornos del sueño, y síntomas como la hiperglicemia, los cambios en el estilo de vida, psicológicos y emocionales como la depresión, la fatiga, el agotamiento, y sociales como los cambios en los hábitos diarios, y sufre una relación fuerte de familia, amigos, y afecta la vida social. Es una enfermedad que puede ser mortal, y lo ideal es que la podamos prevenir. La epidemia, por algo la llamaron la diabesidad, o sea, la obesidad junto con la diabetes, y el por qué se considera que la diabetes es una enfermedad, es una verdadera epidemia. ¿Por qué se llega a eso? Recuerden que nuestros antepasados eran nómadas, vivían en el campo, permanecían de un lugar a otro y caminaban frecuentemente, y luego llegan a la ciudad y cambian su vida rural a la vida urbana, y cambia por completo
los estilos de vida, lo que es la tecnología, el sedentarismo, los cambios de vida en los niños, los cambios en los hábitos alimentarios en los niños con una mayor carga calórica, sobre todo en los derivados de azúcar y grasas. Recuerde que, por ejemplo, esto aporta casi 1.600 calorías y lo que en una época fue muy bueno, entonces empieza a ser obviamente terriblemente mal. Los niños que desde esta edad incluso empiezan a volverse diabéticos, obesidades mórbidas que asocian a hipertensión, los famosos obesos mórbidos famosos, ¿sí? Y obviamente otra causal importante de que aumente tanto la prevalencia, el aumento de la longevidad. Entonces hay una teoría que es la teoría del genotipo económico, el Firth Genotypic, en donde más o menos se dice que nosotros, digamos que en esta época codificamos, y sobre todo los nómadas, los que tenían poco alimento, codificamos porque nos tocaba hacer grandes travesías a nuestros antepasados, las grandes heladas. Entonces ellos genéticamente codificaron para ahorrar, pero cuando llegó y pasaron a la ciudad tenían la codificación para ahorro, ¿verdad? Y cuando se enfrentan a la ciudad, obviamente ya ese ahorro permanece en la memoria genética y entonces el individuo se vuelve obeso, quizás por esta es la teoría del genotipo económico. La teoría del fenotipo económico, entonces nos habla un poco en la época infantil y en la época intrauterina. Nosotros, nacemos ahorrando energía y en la época adulta obviamente ese ahorro de energía se convierte básicamente en obesidad. Para poder entender el fenómeno diabetes tenemos que hablar de la homeostasis. Lo primero es tenemos que hablar de lo que es la insulina y sus efectos. Entonces recuerden que la insulina tiene una doble cadena, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos, la cadena beta tiene 30 aminoácidos, y estas son las insulinas porcina y bovina, que se parecen a la humana pero difieren en 9 aminoácidos. La más parecida a la porcina obviamente, y obviamente la que se produce ahora es la verdadera insulina humana. Estas son las células beta, los gránulos de secreción de la célula beta que liberan insulina por medio de exocitosis. Los islotes de Langerhans, que se dice que más o menos son 3.000 millones de células, el 75% de los cuales son secretores de célula beta, el 25% no beta, o sea, de alfa, delta, glucagón y polipéptido intestinal. El gen de la insulina se expresa exclusivamente en las células beta del páncreas, al contrario de lo que ocurre en el resto de las especies. En rata ratón, que existen dos genes, insulina 1 y insulina 2, y en humanos la localización cromosómica del gen de la insulina es el cromosoma 11p15.5. Los efectos a corto plazo metabólicos de la insulina, para resumirlos, es que aumenta la captación de glucosa a través de los GLUT4, músculo y grasa, estimula la síntesis de glucógeno, inhibe la degradación en el hígado y músculo, estimula el metabolismo oxidativo de la glucosa, inhibe la gluconogénesis hepática, aumenta la lipogénesis y estimula la LP e inhibe la lipólisis. Recuerden que la insulina inhibe la enzima adipolítica o la lipasa sensible a la hormona. Los efectos a intermedios o a largo plazo y tróficos es que la insulina hace retención de hidrosalina, produce síntesis e inhibición de la degradación de proteínas, tiene efectos sobre la expresión génica, tiene efectos sobre el recambio del RNA y produce un estímulo al crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Por un lado, entonces podemos explicar por este lado de pronto la hipertensión, el paciente sobre todo en síndrome metabólico que es hiperinsulinémico, y la posibilidad de mayores de disfunción endotelial, proliferación endotelial, obstrucción endotelial, quizás mediado por esto. Estos son los efectos de la insulina cuando se une al receptor alfa. Esto genera descarga energética, digámoslo así, y estimula unas sustancias que son
activa, digamos, la fosfatidilinositol 3 quinasa y la fosfotirosinasa fosfatasa, que son estas, y esto genera a su vez, obviamente, este cambio, esto se introyecta, ¿cierto? Y esto genera cambios y activación de expresión de estos genes, señales nucleares, que cada uno por su lado va a hacer, por ejemplo, por acá, producen fosforilación S6, que es para la síntesis de proteica, produce fosforilación de proteínas nucleares para síntesis de proteína y lípidos, producen la proteína fosfatasa 1 para la glucógeno sintetasa, que es para la síntesis de glucógeno, y el factor de transcripción para el crecimiento y expresión génica. Al parecer el paciente, por ejemplo, con diabetes que tiene resistencia a la insulina, tiene un problema en el receptor, tiene un problema post-receptor, ¿cierto? Aquí, y al parecer esta vía está bloqueada, pero esta vía, que es la vía del crecimiento y expresión génica en el paciente, por ejemplo, con hiperinsulinemia, síndrome metabólico, no está bloqueada, y eso explica el que el paciente mantenga todavía crecimiento y expresión génica estimulado. Esta es la forma en que la insulina actúa, y esa síntesis proteica, por ejemplo, aumenta la síntesis de los glucotransportadores, que son los que van en la pared y son los que producen el que se capture glucosa junto con sodio y potasio y se introyecte y se internalice en la célula. Esta entonces es la forma en que la glucosa estimula la producción de insulina. La glucosa se une a un glucotransportador en el páncreas, a un glucotransportador GLUT2. Esa glucosa hace glucólisis, produce ATP, va entonces a piruvato, y esos, digámoslo así, hidrogeniones van a la mitocondria para transporte de electrones. Lo más importante es que el ATP que se produce acá va y cierra los canales de potasio, y a su vez esto produce despolarización y abre los canales de calcio para que ese calcio intracitoplasmático vaya a los gránulos de insulina y degranule los gránulos para que se produzca secreción de insulina. Entonces, esto aquí parece que